Vamos a ver la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando con gratitud o con agradecimiento, como sea más fácil para ustedes. Y vamos a usar la imagen de un árbol para tratar de avanzar en nuestra definición. Al final ya vamos a tener nuestra definición armada. Sí, entonces vamos a tratar de avanzar como imaginando un árbol. Gratitud. Sí. Y entonces vamos primero sobre la raíz. Sí. Las raíces del árbol funcionan para anclarlo a la tierra y lo mantienen derecho y lo mantienen estable, además de que contribuyen con nutrientes y aguas para reparar el árbol. Entonces, cuando hablamos de la raíz de la gratitud, estamos hablando de la gracia. El fundamento del agradecimiento, el fundamento de la gratitud es la gracia de Dios. Podemos ver un ejemplo opuesto en Génesis 3, 4 al 6. Dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y entonces, si te fijas, el árbol siempre había estado ahí. Desde el principio que Adán y Eva son puestos en el jardín, el árbol está ahí. Pero el árbol nunca había parecido bueno, agradable o deseable. ¿Sí? Hasta que algo cambia en el corazón de la mujer y del hombre. ¿Sí? Adán y Eva, cuando empiezan a entablar conversación con la serpiente, pierden de vista la bondad de Dios. Un autor dice que toda la creación alrededor de Adán y Eva era una sinfonía de la bondad de Dios. Estaban rodeados por la bondad de Dios en todo sentido. ¿Sí? En vez de fijarse en la abundancia del jardín y en la comunión que tenían con Dios, Adán y Eva fijan sus miradas en una falsa promesa. Van a ser como Dios. Y entonces lo que pasa aquí es que lo que no es deseable se convierte en deseable. Si te fijas que usó tres descripciones. Era bueno para comer, era agradable a los ojos y era deseable para alcanzar sabiduría. Bueno, agradable y deseable. ¿Sí? Y todo esto sucede cuando el hombre y la mujer pierden de vista la bondad de Dios manifestada en lo que hay a su alrededor. Y entonces nuestras convicciones, aquello que creemos, aquello que decimos es bueno, agradable y deseable, nace de aquello en lo que tenemos la mirada puesta. ¿Sí? En lo que nos fijamos transforma la manera en que vemos el mundo. La gratitud es la respuesta del corazón ante la gracia de Dios. ¿Qué le faltó a Adán y Eva aquí? Podríamos decir muchas cosas, pero con seguridad una cosa que les faltó fue gratitud. Sí, darse cuenta de que Dios los había rodeado con una expresión asombrosa de su bondad. El recuento de Génesis nos dice que en el árbol había todo fruto, todo árbol que daba fruto bueno para comer. Entonces, no tengo idea de qué sabría, pero imagínate en un mundo antes del pecado a qué sabría la fruta y cómo crecería la fruta. Y no sé, creo que es y sin embargo, ellos se fijan en un solo árbol, porque pierden de vista la bondad de Dios a su alrededor. Sí, entonces, cuando hablamos de la raíz, estamos hablando de fijar nuestra mirada en la bondad de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a movernos un poco más hacia arriba en el árbol y vamos a hablar de las hojas. Las hojas producen alimento que mantiene el árbol fuerte y creciendo. Las hojas de un árbol, al igual que tú y que yo, siempre están respirando. Y entonces, cuando hablamos de las hojas del árbol, hablamos de las prácticas para cultivar gratitud. Cuando hablamos de las hojas del árbol, hablamos de la respiración, de aquello que nos mantiene vivos y mantiene nuestro organismo activo, en este caso el del árbol. El asombro es el aire que la gratitud respira. Y entonces en Salmo 63, te leo el Salmo 63. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma,
tu diestra me sostiene. Este es el Salmo 63, 1 al 3 y 6 al 8. Salmo 63, 1 al 3 y 6 al 8. Y entonces en este salmo David está en medio del desierto, seguramente está huyendo. Y lo que vemos es que en medio de esa situación difícil, David alza su mirada hacia Dios. Y nos enseña entonces 3 cosas que tú y yo podemos hacer para cultivar gratitud en nuestras vidas, ¿sí? Número 1, humíllate bajo la mano de Dios. Humíllate bajo la mano de Dios. Lo primero que David hace, si te fijaste, es que recuerda que el Dios creador del universo es su Dios. Sí, David dice, oh Dios, tú eres mi Dios. David le pertenece a Dios y Dios le pertenece a David en el sentido de que están unidos en un pacto. Y entonces la mente de David considera la santidad, el poder, la gloria de Dios. Y en medio de las circunstancias que no puede cambiar, David contempla a Dios. Sí. En medio del desierto, David conecta todo eso con Dios. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Todo lo que lo rodea está conectado y dirigido hacia Dios. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y entonces la idea de Pedro es, sin importar lo que está sucediendo en tu vida, ¿sí?, Dios tiene cuidado de ti. Por lo tanto, deberías de humillarte bajo su poderosa mano. Es decir, Él está en control, Él está orquestando. Puede ser que las situaciones en tu vida no sean las más agradables, pero puedes saber que Dios con su poderosa mano está en control de todo. Y la respuesta correcta es entonces humillarte. Humillarte echando toda tu ansiedad sobre Él, ¿sí?, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, número 1, humíllate bajo la mano de Dios. Número 2, considera las riquezas que tenemos en Cristo. David dice, la misericordia de Dios es mejor que la vida. En medio del desierto, David es amado por Dios con un amor inmutable, fiel y celoso. Y David trae esto a mente de manera consciente. No simplemente lo sabe, sino que lo repite, lo dice, lo ora. Sabe que Dios va a mostrar su amor por él a través de cuidado tierno y compasión. De la misma manera, tú y yo podemos saber que Dios nos ha amado porque ha mostrado su amor hacia nosotros a través de Cristo. Y entonces a través de Cristo tú y yo tenemos bondad y misericordia de parte de Dios. Tenemos la cercanía de la presencia de Dios. Podemos estar seguros que Él cuida de nosotros en nuestras necesidades físicas. Recuerdas que Cristo dice que los cuervos no guardan en graneros y aún así Dios cuida de ellos, ¿sí? El sacrificio de Cristo los reconcilia con Dios. Estamos seguros que la muerte y el pecado han sido derrotados. Sabemos que somos la obra de Dios y que fuimos creados para buenas obras. Y entonces, cuando tú y yo consideramos todo lo que implica estar en Cristo y las riquezas que hay en Cristo, lo que debería de nacer es gratitud. Sí. Entonces, número 2, contempla las riquezas que tenemos en Cristo. Considera las riquezas que tenemos en Cristo. Y número 3, contempla lo ordinario. Contempla lo ordinario. En el Salmo 77, versículos 11 y 12, dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y entonces, ciertamente el salmista está viendo hacia atrás. Y cuando habla de sus maravillas antiguas, generalmente está hablando de la liberación en el Éxodo y todos los milagros que hay ahí. Pero el salmista también dice, meditaré en toda tu obra. Es decir, voy a considerar todo, no solo lo grandote, sino también lo chiquito. Y entonces aquí pensamos en lo ordinario, porque nuestro camino está lleno de muestras de la bondad de Dios en cositas pequeñas, en bendiciones que tal vez pudiéramos llamar mundanas en el sentido de que están ahí, simplemente están ahí. Y muchas veces las damos por sentado, el salir del sol, las estrellas, la luna, el aire, los amigos con los que pasamos tiempo, son bendiciones también de Dios. En el libro de El Refugio Secreto, hay una ocasión, Francie me platicaba llorando, donde Corrie está sola, aislada. Y entonces ella empieza a orar porque se siente sola, ¿sí? Y trae esta petición a Dios.
Y de repente en su celda aparece una hormiguita. Y ella, su reacción inmediata es, pues voy a matar a la hormiguita. Pero luego se detiene y considera, oye, pero le estoy pidiendo a Dios que no quiero estar sola. Y aquí hay una hormiguita. Y entonces la hormiguita se convierte en la amiga de Corrie durante el tiempo que ella está sola. Corrie la observa, hace como que platica con ella. O sea, la hormiguita viene para hacerle compañía. ¿Sí? Y Corrie está haciendo esto que el salmista nos invita a hacer. Considera también lo ordinario, lo común, lo que simplemente damos por sentado, a aquello que casi no le prestamos atención. Es también una muestra de la bondad de Dios. Sí. Muy bien. Por último, consideramos el fruto de la gratitud. El fruto. La gratitud no es meramente pasiva y reflexiva, o sea, no es nada más un ejercicio de sentarte y pensar y considerar y, ya, hay gratitud en mi corazón, listo. Sino que es activa y deliberada. No es pasiva y reflexiva, sino activa y deliberada. Sí. Dice Filipenses 4, versículos 4 al 7. Filipenses 4, versículos 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y entonces todo este pasaje está rodeado de esta idea de gratitud. Si te fijas, hay varias acciones que nacen de aquí. Podemos enumerar 4 de manera clara. Gozo, porque empieza diciendo regocíjense. Otra vez lo diré, regocíjense. Y regocíjense siempre. ¿Sí? Y luego dice, la bondad de ustedes sea conocida. Entonces un fruto del agradecimiento es bondad hacia otros. ¿Sí? En bondad podemos hablar de cuidado, de generosidad, de hospitalidad. ¿Sí? Un fruto del agradecimiento es bondad hacia otros. Y luego podemos hablar de oración, porque dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Un fruto del agradecimiento es la oración. La oración que agradece a Dios y que trae las súplicas delante de Él. ¿Sí? Que dice, estas son mis necesidades y sin embargo puedo darte gracias por muchísimas otras cosas que tú has hecho. ¿Sí? Aún cuando tengo necesidades, puedo darte gracias. ¿Sí? Puedo darte gracias. Y por último, hablamos de paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces, la gratitud tiene un fruto que debería de ser tangible. Los demás que están a nuestro alrededor deberían de poder ver gozo, bondad, oración y paz en nosotros. ¿Sí? Porque estamos agradecidos por un Dios que ha sido extremadamente bueno con nosotros. Sí, entonces terminamos y considerando todo lo que estamos hablando, podríamos decir que gratitud es entonces asombro activo e intencional. La gratitud es asombro activo e intencional hacia la gracia de Dios, que se manifiesta en gozo, bondad, oración y paz. La gratitud es asombro activo e intencional hacia la gracia de Dios, que se manifiesta en gozo, bondad, oración y paz.